La primera vez que vi al alfa silencioso, yo todavía olía a despedida. No a perfume. No a hogar. No a deseo. A despedida. Hay gente que cree que un corazón roto suena fuerte, como un vidrio estrellándose en el piso o una puerta cerrándose de golpe. No es cierto. A veces un corazón roto no hace ruido. A veces lo peor es justo eso, que se rompe en silencio, y tú sigues caminando como si no acabaras de perder algo que llevaba tu nombre por dentro. Yo me llamo Elías Navarro, soy Omega, tengo 27 años y hace un año, en la ciudad donde todo mundo sonríe con los dientes pero muerde con los ojos, el alfa que amaba me dejó hecho pedazos frente a medio mundo. No en privado, no con dignidad, no con esa mínima decencia que uno espera de alguien que dijo quererte. Lo hizo en una fiesta llena de luces, cámaras, copas altas y perfumes caros. Sonriendo, como si estuviera anunciando una colaboración de marca, y no arrancándome la piel. Su nombre era León Arce. Alfa brillante, carismático, el tipo de hombre que entraba a un lugar y hacía que la gente ajustara la postura nada más para que los viera rico, educado, bien vestido, perfectamente entrenado para hablar como si cada frase ya viniera pulida de fábrica. Yo lo amé durante 3 años. 3 años. Eso no se dice rápido cuando se ha sufrido de verdad. 3 años en los que me hizo creer que yo era el lugar al que regresaba cuando se le cansaba el mundo. 3 años en los que aprendí su risa antes que mi propia paciencia, su forma de caminar antes que mis propios límites, su olor antes que mis propios miedos. Y aún así, no fue suficiente. Nunca lo es cuando amas a alguien que solo sabe querer mientras no le cueste nada. La noche que me rompió, traía un traje negro, reloj de plata y una sonrisa tan perfecta que hasta a mí me dio rabia reconocer cuánto me seguía gustando. Yo estaba a su lado, pensando que por fin iba a dejar de esconderme. Pensando que, después de tanto tiempo siendo discretos por estrategia, esa noche al fin me presentaría como lo que yo creía que era en su vida. Su pareja, su Omega, su persona. En vez de eso, tomó una copa, pidió atención, y anunció su compromiso con Iker Salvat, hijo de una familia aliada que le convenía política y económicamente. La gente aplaudió. Yo no entendí nada. De verdad, no entendí nada por casi 10 segundos. El cerebro a veces se protege apagando la realidad mientras el cuerpo se prepara para caer. Después escuché a alguien decir, entonces el otro solo era un rumor. El otro. Yo. León ni siquiera se inmutó. Volteó a verme cuando ya era demasiado tarde para fingir que yo no estaba ahí. Y con esa voz amable que usan algunos hombres cuando quieren quedar bien mientras te entierran, me dijo, Elías, por favor, no hagas una escena. Eso fue lo que más dolió. No el compromiso, no la traición, no el ridículo. Eso, que mi dolor, para él, fuera una posible incomodidad social. No lloré frente a nadie. Eso me lo enseñó mi madre desde chico. Si te van a romper, que al menos no tengan el espectáculo completo. Me fui al baño. Cerré la puerta. Y ahí, frente a un espejo demasiado limpio para una noche tan sucia, respiré hasta que el pecho empezó a dolerme más de lo normal. Los Omegas sabemos reconocer ciertas señales del cuerpo incluso cuando quisiéramos no saber nada. El mareo, la piel encendida, el hueco en el estómago, el instinto buscando algo que ya no está. Pero aquello no era celo. Era otra cosa. Un colapso por rechazo emocional. No había vínculo de marca entre León y yo, pero 3 años de cercanía, rutinas, promesas y sincronía de feromonas bastan para que el cuerpo empiece a construir una casa donde no debía. Y cuando esa casa se cae, el cuerpo también lo resiente. Me encontró una mesera, sentado en el piso, con los dedos entumidos y la camisa pegada a la espalda por el sudor frío. No recuerdo cómo llegué a mi departamento. Sí recuerdo que al día siguiente desperté con 42 mensajes. 30 eran de personas que no me importaban. 10 de amigos queriendo saber si era cierto. 1 de León. Solo 1. Espero que entiendas que esto era lo mejor para todos. Para todos. No para mí. No para nosotros. Para todos. Ese mensaje hizo algo raro en mí. No me dio rabia al principio. Me vació. Como si de repente entendiera que no había estado en una historia de amor. Había estado en una negociación donde yo solo no había recibido el contrato. Duré una semana encerrado. Comiendo poco, durmiendo peor, apagando el teléfono cada vez que sonaba porque empezaba a detestar la idea de ser visible. Luego llegó una carta. No un correo. No un mensaje. Una carta de verdad, con sobrecrema, tinta azul y la caligrafía antigua de una notaría de pueblo. Mi abuela materna, Ofelia Navarro,
a quien no veía desde hacía casi 7 años. Había muerto 2 meses antes. Y en su testamento me dejaba su casa en San Sereno, un pueblo pequeño al norte, entre montaña, niebla y campos de lavanda. Abajo, en una nota escrita por ella antes de morir, había una sola línea. Si algún día te rompen el ruido, ven a curarte con el silencio. No lloré al leer eso, pero algo dentro de mí se movió. No por esperanza. Todavía no estaba listo para sentir algo tan luminoso. Más bien por cansancio. Ya no me quedaba fuerza para seguir siendo el fantasma elegante de un escándalo ajeno en una ciudad que olía a perfume viejo y traición reciente. Así que empaqué 2 maletas, cerré el departamento, bloqueé a León, ignoré a medio mundo, y me fui. No sabía que la persona que me iba a devolver la respiración no era un gran amor ruidoso, ni un alfa perfecto, ni un destino dramático. Era un hombre callado, de manos tibias, ojos serenos y cicatrices discretas, que hablaba poco, pero nunca decía menos de lo que sentía. San Sereno no aparecía en las revistas. No era ese tipo de pueblo. No tenía calles diseñadas para verse bonitas en fotos ni cafeterías que te cobraran carísimo por servirte nostalgia en una taza. Era un pueblo real. De techos bajos, de perros dormidos afuera de las tiendas, de gente que te miraba 2 segundos más de lo necesario porque aquí todo mundo todavía se pregunta quién eres antes de decidir si saludarte. El camión me dejó frente a una plaza con un kiosco viejo y una fuente que ya había visto mejores décadas. Mi maleta tenía una llanta rota. Yo llevaba 2 noches sin dormir bien. Y mi olor, aunque ya más tenue, seguía delatando lo que había pasado. Pérdida, inestabilidad, defensa. Una señora vendía pan dulce bajo una lona roja. 2 adolescentes barrían la banqueta de una farmacia. Un grupo de alfas mayores jugaba dominó como si el tiempo no existiera. Yo estaba parado ahí, sosteniéndome a base de orgullo y cafeína, cuando sentí el primer golpe de ansiedad. Fue por una tontería. Alguien, detrás de mí, se rió con una voz parecida a la de León. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. El aire se hizo insuficiente. La vista me tembló. Mis dedos se cerraron tan fuerte alrededor del asa de la maleta que pensé que iba a romperla. Quise caminar. No pude. Quise respirar lento. Tampoco. Lo siguiente que recuerdo es una sombra tapando el sol. Un hombre alto, de camisa arremangada, botas de trabajo y manos grandes se inclinó frente a mí sin invadirme. No traía esa energía alfa que busca imponerse cuando detecta fragilidad. No olía a amenaza ni a curiosidad. Olía a pino mojado, humo limpio y algo suave, como tierra cuando acaba de llover. Traía los ojos más tranquilos que yo había visto en meses. No me tocó. Eso fue lo primero que noté. Solo se agachó a mi altura, sacó de la bolsa de su chamarra un pañuelo gris con lavanda y me lo dejó sobre la maleta. Luego habló. Y su voz me sorprendió tanto que hasta el miedo se me desacomodó un poco. Era una voz baja, raspada, como de alguien que no la usaba mucho y ya había pagado caro por usarla demasiado. No necesitas hablar, me dijo. Solo inhale. Así, no inhala profundo, no tranquilo, no todo bien. Solo, inhale. Era una instrucción, no una lástima. Tomé el pañuelo. Olía limpio. Seguro. Sin invasión. Hice lo que dijo. 1 vez. 2. 3. Cuando por fin pude volver a sentir las piernas, levanté la mirada. Él seguía ahí, paciente, como si no le pesara esperar. Gracias, alcancé a decir. Asintió. Luego tomó mi maleta rota con una facilidad que me dio un poco de vergüenza y preguntó. ¿Casa Navarro? Me tardé 2 segundos en responder. Sí. Volvió a asentir, como si eso confirmara algo que ya sospechaba. Hizo una seña hacia una camioneta vieja estacionada junto a la plaza. Yo debería haber dudado. Un omega en mi situación, recién llegado, vulnerable, sin conocer el lugar, debería haber sido más desconfiado. Pero hay personas que inspiran seguridad no porque se vean incapaces de dañar, sino porque se nota que llevan demasiado tiempo eligiendo no hacerlo. Subí. No hablamos durante el trayecto. El camino a la casa de mi abuela subía por una carretera delgada, bordeada de árboles altos y neblina baja. A mitad del trayecto vi campos de lavanda apagándose bajo la luz de la tarde y una vieja construcción de vidrio al fondo de una loma. ¿Eso qué es?, pregunté. Él siguió manejando un segundo más antes de contestar. Invernadero. Su voz volvía a hacer esa mezcla extraña de grava y calma. Era de tu abuela. Se me cerró el pecho de una forma distinta. Menos dolorosa. Más triste. ¿La conocías?
Asintió. Mucho. Quise seguir preguntando, pero él no parecía un hombre que regalara su historia en el primer encuentro, y la verdad yo tampoco tenía ánimos para hablar demasiado de mí. Llegamos a la casa cuando ya estaba anocheciendo. Era pequeña, blanca, con tejas oscuras, un porche de madera y ventanas viejas. Había macetas secas junto a la entrada, y un viento frío que olía a monte. El Alfa bajó la maleta, la dejó en la puerta y metió la mano al bolsillo de atrás. Sacó un llavero oxidado con una cinta azul. Tu abuela me dejó esto, dijo. Me lo entregó. Nuestros dedos apenas se rozaron. No pasó nada extraordinario. No hubo un golpe de destino. No sonó música en mi cabeza, no se acomodó el mundo. Y sin embargo, algo dentro de mí notó el detalle. Ese hombre podría haber sostenido mi muñeca, mi cintura, mi fragilidad. Eligió entregarme una llave. La diferencia era inmensa. No te pregunté tu nombre, le dije. Él se quedó quieto un instante, como si considerar responder costara un pequeño esfuerzo interno. Nicolás. Luego, después de una pausa mínima. Nicolás Soria. Yo repetí su nombre en silencio. Me gustó cómo sonaba, no bonito, no elegante, confiable. Gracias por traerme, Nicolás. Hizo una breve inclinación de cabeza. Ya se iba cuando lo llamé otra vez. ¿Mi abuela sufrió? No esperaba hacer esa pregunta. Me salió desde una parte de mí que seguía siendo nieto antes que adulto roto. Nicolás tardó en responder. Miró la casa, luego el invernadero a lo lejos, luego a mí. No estuvo sola, dijo. Y esa frase, por alguna razón, me sostuvo mejor que cualquier lo siento. Se dio la vuelta y se fue. Yo entré a la casa con una llave ajena, un pañuelo con lavanda en el bolsillo y la sensación absurda de que, por primera vez en semanas, el silencio no me estaba devorando. La casa olía a tiempo guardado. Madera, té viejo, ropa limpia en cajones que ya nadie abre, libros, sol que alguna vez pegó en las cortinas y se quedó ahí. Pasé esa primera noche abriendo ventanas, sacudiendo polvo, llorando un poco en la cocina sin hacer ruido y tratando de no pensar en el tamaño exacto de la soledad. Dormí en el cuarto de mi abuela, envuelto en una cobija pesada, con el celular apagado y el corazón todavía demasiado alerta como para descansar de verdad. A las 6 de la mañana me despertó un ruido suave en el porche. No era insistente. No era alguien llamando. Era el sonido de algo siendo dejado con cuidado. Abrí la puerta. Había una caja de madera pequeña con pan recién horneado, un frasco de miel, un termo de café y una nota escrita con letra firme, masculina, inclinada apenas hacia la derecha. La estufa tarda en prender. Gira la perilla 2 veces. El café ya viene caliente. N. Eso fue todo. Ni bienvenida, ni preguntas, ni obligación de agradecer. Solo ayuda concreta. Me preparé un desayuno con ese pan y ese café como si llevara años haciéndolo. Afuera, la mañana subía despacio entre la neblina y el canto lejano de unos pájaros que no supe nombrar. A media taza entendí algo que me incomodó por lo verdadero. Yo ya estaba esperando a Nicolás. No en un sentido romántico, no todavía. Más bien como alguien espera que el suelo siga ahí cuando pone el pie. Eso me asustó un poco. Porque venir de una relación donde todo era intensidad me había dejado adicto al sobresalto. A la incertidumbre. Al hambre. A esas historias donde si el amor no te sacude, crees que no existe. Nicolás no sacudía nada. Nicolás acomodaba. Y para alguien como yo, eso era casi más peligroso. Durante la primera semana en San Sereno no vi mucho a nadie más. Bajaba a la tienda, compraba lo básico, volvía. La gente era amable, pero con esa prudencia de los pueblos chicos donde el respeto también es una forma de chisme contenido. Yo agradecía esa distancia. No estaba listo para responder preguntas. Nicolás aparecía de formas discretas. Una tarde llegó con una escalera y me ayudó a cambiar un vidrio roto de la cocina sin que yo se lo pidiera. Otra mañana encontré leña acomodada bajo el techo del porche. Un día que me vio cargar 2 bolsas de tierra para macetas, simplemente tomó una y caminó conmigo sin hacer de eso una conversación. Hablaba poco, pero cuando hablaba, nunca era relleno. Descubrí por la señora del pan, doña Mireya, que sabía más de todo el pueblo de lo que fingía, que Nicolás tenía 34 años, era alfa, trabajaba restaurando madera antigua, ayudaba en la brigada contra incendios. Desde hacía años, se encargaba del invernadero de mi abuela para que no se viniera abajo del todo. Buen hombre, me dijo doña Mireya mientras me envolvía unas conchas en papel. Medio callado, pero buen hombre. Eso sí, cuando quiere a alguien,
Lo cuida como si fuera costumbre y no favor. No supe qué hacer con esa frase el resto del día. La cargué. La giré. La puse contra el sol. Tal vez porque a mí nunca me habían querido así. Leo me quería como espectáculo íntimo. Como refugio privado. Como lujo emocional cuando la agenda se lo permitía. La idea de que alguien pudiera cuidar sin hacerte sentir deuda me resultaba nueva. Casi sospechosa. A la semana siguiente decidí entrar al invernadero. No sé por qué tardé tanto. Quizá porque intuía que ahí la presencia de mi abuela iba a ser demasiado clara. El camino subía detrás de la casa, entre hierba húmeda y piedras enterradas. El invernadero estaba más grande de lo que parecía desde lejos. Muchos paneles de vidrio estaban opacos. Otros, quebrados. Había mesas de cultivo vacías, herramientas alineadas con cuidado y cientos de macetas con etiquetas escritas a mano. Al fondo, inclinado sobre una mesa, estaba Nicolás. Traía guantes, una camiseta gris y ese silencio suyo pegado al cuerpo como si fuera otra prenda. Levantó la vista cuando me oyó entrar. Yo me detuve. Él también. No por incomodidad, por respeto a la escena. No sabía que estabas aquí, dije. Nicolás se quitó un guante con los dientes y lo dejó sobre la mesa. Vengo los martes. Asentí como si eso explicara algo más profundo. Caminé despacio entre las plantas. Había romero, lavanda, hierbabuena, tomillo y en una esquina, una hilera de flores azules que no reconocí. ¿Qué son? Anémonas de invierno. Me acerqué más. ¿Mi abuela las sembraba? Cuando alguien llegaba triste. Lo miré. Nicolás estaba acomodando tierra en una charola sin voltear hacia mí. ¿Llegaba mucha gente triste? Ahora sí alzó los ojos. Más de la que parece. No supe por qué esa respuesta me hizo querer quedarme. Tal vez porque en toda mi vida yo había aprendido a esconder bien la tristeza. Y de pronto estaba en un lugar donde alguien hablaba de ella como quien habla de lluvia. Algo real, frecuente, no vergonzoso. Doña Mireya me dijo que tú cuidabas este lugar. A veces. Parece más que a veces. Él se encogió de hombros. A tu abuela no le gustaban las cosas abandonadas. Eso me hizo sonreír apenas. A mí tampoco, dije, aunque sabía que estaba mintiendo. Yo me había abandonado bastante bien los últimos meses. Nicolás me observó durante 2 segundos. Como si hubiera escuchado la mentira pero decidiera no exhibirla. Luego se acercó a una repisa, tomó una maceta vacía y me la puso enfrente. Si te vas a quedar, ayuda. Así, sin ceremonia. Y no sé por qué, pero obedecí. Esa mañana planté semillas de lavanda mientras Nicolás reacomodaba cristales y abría respiraderos para sacar la humedad atrapada. No hablamos mucho. Él me explicaba lo justo. No tan profundo, más separado esa tierra no. La otra. Y yo seguía sus indicaciones con una obediencia que me habría parecido ofensiva si viniera de cualquier otro alfa. Pero en él no había condescendencia. Solo claridad. Al final me entregó una botella de agua y dijo: tus manos tiemblan menos. Me quedé quieto. No porque me molestara. Porque era verdad. Elías, pensé, ten cuidado. Los hombres que notan tus heridas sin presumir que pueden curarlas, son los más peligrosos. No porque te destruyan, porque te hacen querer creer otra vez. Los días empezaron a tomar forma alrededor del invernadero. Por la mañana limpiaba la casa, revisaba papeles viejos de mi abuela, cocinaba algo simple, por la tarde subía al invernadero. A veces Nicolás ya estaba ahí, a veces llegaba después. A veces nomás dejaba herramientas acomodadas de cierta manera y yo ya sabía qué quería que hiciera. Se volvió nuestra forma de hablar. Un martillo sobre la mesa significaba que había vidrio que cambiar, las bolsas de tierra abiertas querían decir trasplante, una taza extra sobre el banco de madera indicaba café compartido. Había algo profundamente íntimo en aprender el lenguaje pequeño de otra persona. No el de las grandes confesiones. El otro. El de cómo deja las cosas, cómo respira cuando está cansado, cómo frunce el ceño cuando está concentrado, cómo te ofrece ayuda sin tocar tu orgullo. Un jueves llovió tan fuerte que el techo del pasillo lateral empezó a gotear. El sonido del agua contra los vidrios viejos llenó todo el invernadero de una música triste y dulce. Yo estaba revisando unas cajas de semillas cuando escuché a Nicolás toser. No una tos leve. Una de esas que salen desde un lugar castigado. Levanté la cabeza. Él estaba apoyado en una mesa, con una mano en la garganta. Fui hacia él casi sin pensar. ¿Estás bien? Asintió, pero tarde. Se notaba que no. Le acerqué una silla. Siéntate. Me hizo caso. Eso me sorprendió.
Los alfas no suelen obedecer con facilidad cuando se sienten vulnerables. Le di agua. Él la tomó despacio. Vi entonces la cicatriz fina que le nacía detrás de la oreja y se perdía bajo la línea del cuello. Nunca te había preguntado qué te pasó en la voz. No respondió enseguida. La lluvia siguió cayendo. Afuera todo se volvió gris. Finalmente dijo: incendio. Eso fue todo. Yo esperé. No por morbo. Porque a veces, cuando alguien así te entrega una palabra, hay que quedarte quieto para ver si viene una segunda. Sí vino. Hace 6 años se cayó una trave, mucho humo. Su voz se volvió más áspera al final. ¿Te duele todavía? Nicolás me miró con esa expresión que parecía no acusar nada y al mismo tiempo ver demasiado. A veces. No pregunté más. Porque entendí que no era falta de confianza. Era su forma de dosificar lo que todavía pesaba. En vez de eso le puse una mano cerca del vaso, sin tocarlo. Entonces hoy hablo yo. Una esquina de su boca se movió apenas. No exactamente sonrisa, pero algo cerca. Y hablé. Le hablé de la ciudad. No de León al principio, de mi trabajo como ilustrador editorial, de mi abuela enseñándome de niño a plantar jitomates, aunque yo prefería mancharme los dedos de tinta, de cómo a veces extrañaba tanto a mi mamá que me enojaba con ella por haberse ido tan temprano. Nicolás escuchó. Eso era lo extraordinario. Escuchaba de verdad. No con cara de turno, no esperando su oportunidad para hablar, no buscando arreglar. Solo estaba ahí. Y esa tarde, mientras la lluvia convertía el invernadero en una pecera de vapor y tristeza, me di cuenta de que mi pecho ya no se cerraba cada vez que hablaba de mí. A veces sanar empieza así. No con una gran revelación, sino con la primera vez que tu cuerpo deja de defenderse mientras alguien te oye. No dije el nombre de León hasta el día en que volvió a aparecer en mi teléfono. Habían pasado casi 6 semanas desde que llegué a San Sereno. Yo estaba mejor. No bien, pero mejor. Ya podía dormir sin despertar sobresaltado. Ya podía comer sin sentir una piedra en la garganta. Ya incluso me reía de vez en cuando, lo cual me parecía una forma de traición y de milagro al mismo tiempo. Ese día estaba en la cocina limpiando duraznos cuando encendí el celular por primera vez en horas. Tenía un mensaje nuevo. León. Solo ver su nombre hizo que mi aroma cambiara. Lo noté en la piel de inmediato. Abrí el mensaje por impulso. Decía: sé dónde estás. Tenemos que hablar. Lo que pasó no fue tan simple. Sentí un mareo breve. Después rabia. Luego vergüenza por seguir reaccionando. No lloré. Ya no. Pero el cuchillo se me resbaló un poco y me corté el dedo. Carajo. En ese momento tocaron la puerta. Abrí. Era Nicolás, con una caja de clavos y una tabla bajo el brazo. Vio mi mano. Luego mi cara. Luego el celular sobre la mesa. No preguntó quién era, ni por qué de repente olía yo a alarma y sangre. Dejó la caja en el piso, caminó hacia el fregadero, abrió el agua, tomó una toalla limpia y me dijo: dame la mano. Lo hice. Sus dedos eran cálidos, firmes, cuidadosos sin exageración. Lavó la herida, la secó, me puso un pequeño vendaje del botiquín que traía en la camioneta y solo cuando terminó habló. Respiras distinto. Qué manera tan rara de decir, te pasa algo. Y sin embargo era mejor. Me quedé callado unos segundos. Luego, cansado de seguir fingiendo que no existía ese pasado, dije: es mi ex. Nicolás asintió como si un dato finalmente hubiera encontrado su lugar. ¿Quieres responder? No. Entonces no respondas. Lo dijo tan simple que me dieron ganas de reír y llorar a la vez. No siempre es tan fácil. Esta vez sí sonrió un poco. Apenas lo suficiente para que yo entendiera que también sabía cosas difíciles. A veces sí. Se hizo un silencio. Luego le mostré el mensaje. Él lo leyó sin cambiar expresión. No fue tan simple, repitió con una voz seca. Siempre dicen eso cuando ya hicieron el daño completo. Yo levanté la vista de golpe. ¿Te pasó? Nicolás dejó mi mano, recogió la tabla y respondió mirando la pared que venía a arreglar. No a mí. A todos nos ha pasado que alguien llegue tarde a entender lo que rompió. No insistí. Pero esa frase se me quedó prendida en el cuerpo todo el día. Esa noche tuve fiebre de estrés. No alta, no peligrosa, pero sí lo suficiente para que mi cuerpo, todavía sensible por todo lo vivido, empezara a resbalar hacia un precelo. Era injusto. La biología omega tiene un humor cruel. A veces responde a la seguridad, al vínculo, al descanso. Y a veces responde al miedo revuelto, a la presión, al recuerdo, al abandono. Desperté sudando,
con la piel demasiado sensible y el cuarto sintiéndose pequeño. Tratando de no entrar en pánico, bajé por agua, pero al abrir la alacena descubrí que el té calmante se me había acabado. Quise aguantar. No pude. Terminé yendo al porche, envuelto en una cobija, respirando el aire frío como si eso me fuera a ordenar el sistema. No sé cuánto tiempo pasó antes de ver la luz de una camioneta detenerse afuera. Nicolás bajó casi de inmediato. Lo primero que pensé fue, ¡qué vergüenza! Lo segundo, gracias a Dios. Traía una chamarra encima y una pequeña bolsa de tela. Se detuvo a 3 pasos de mí. Inhaló una vez apenas, suficiente para entender la situación. Sus ojos no cambiaron a posesividad, ni a hambre, ni a esa tensión alfa que tanto me había aterrorizado en otros hombres. Solo a atención. ¿Cuánto tiempo? Preguntó. Desde hace como 1 hora. ¿Fuerte? Todavía no. Asintió. Luego dejó la bolsa en el banco del porche y retrocedió medio paso, dándome espacio. Traje bloqueadores suaves, té, compresas frías y lavanda. Se me cerró la garganta. No por el malestar, por el detalle. ¿Cómo supiste? Nicolás me sostuvo la mirada. Aprendí a reconocer cuando te quedas solo demasiado rápido. Eso casi me rompió. Casi. Pero ya no era el mismo hombre que se había desplomado en un baño de hotel semanas atrás. Así que me abracé la cobija con más fuerza y pregunté, ¿te puedes quedar? Algo muy tenue cambió en su expresión. No triunfo. No alivio. Algo más grave. Cuidado. Sí, dijo. Pero dime cómo. Nadie me había preguntado eso antes. Nunca. No, ¿quieres que me quede? No te ayudo. No necesitas algo. Pero dime cómo. El respeto puede ser más erótico que cualquier promesa, pensé, y me odié un poco por pensarlo justo en ese momento. No entres al cuarto, dije, con la respiración entrecortada. Solo, quédate cerca. Háblame si ves que me desconecto mucho. Y si me pongo peor, ayúdame con los bloqueadores. Nicolás asintió. Pasó la noche en una silla del pasillo, afuera de mi habitación. Lo supe por el sonido de las páginas cuando hojeaba un libro para mantenerse despierto, por el leve crujido de la madera cada vez que cambiaba de postura, por la calma rara que me daba percibir su aroma estable sin sentirlo encima de mí. A medianoche entró el pico más fuerte. Temblé, lloré de frustración. Dije que me odiaba por seguir siendo tan frágil. Él respondió desde afuera de la puerta. No hables de ti como si fueras un accidente. Me quedé helado. Nadie, nunca, me había corregido con tanta ternura. Más tarde, cuando me costó hasta sostener el vaso de agua, entró solo lo necesario. Me ayudó con las compresas, me cubrió mejor con la sábana y volvió a salir. No aprovechó nada. No cruzó ninguna línea. No usó mi vulnerabilidad para sentirse indispensable. Cuando amaneció y lo encontré todavía sentado ahí, con la cabeza recargada en la pared y los ojos cerrados por un sueño ligero, supe que mi corazón ya no estaba solo curándose. Estaba aprendiendo una cosa que jamás había sabido hacer. Elegir. Elegir quién se acerca, elegir que se siente seguro, elegir que la calma también puede parecer amor. A partir de esa noche ya no pude fingir conmigo mismo. Me estaba enamorando. No de un gesto espectacular. No de una fantasía. De Nicolás. Del alfa silencioso. Del hombre que arreglaba ventanas sin presumir fuerza, que sabía hacerte mejor que muchos omegas que yo conocía, que respetaba una puerta cerrada como si fuera una frontera sagrada, que escuchaba con todo el cuerpo, que me miraba como si yo fuera algo vivo, no una extensión emocional útil para el ego de alguien más. Y eso me asustó muchísimo. Porque enamorarse cuando vienes de una ruina se siente menos como alegría y más como vértigo. Yo sabía bien lo que era equivocarme. Sabía lo fácil que es proyectar salvación sobre quien simplemente fue amable contigo. No quería hacer eso. No quería confundir gratitud con deseo, ni paz con dependencia. Así que intenté poner distancia. Por 3 días bajé menos al invernadero. Le respondía a Nicolás con frases más cortas. Cuando traía café, yo fingía estar ocupado. Cuando me ofrecía ayuda, decía que podía solo. Él lo notó. Claro que lo notó. Pero no me persiguió. No exigió explicación, no dramatizó. Al 4.º día tocó a la puerta del porche al atardecer. Yo salí con un suéter viejo y una defensa ensayada que no me sirvió de nada en cuanto lo vi. Traía una pequeña caja de madera entre las manos. «Esto era tuyo», dijo. Se la extendió. La abrí. Dentro estaba mi vieja libreta de dibujo, la que había dejado olvidada en el invernadero semanas atrás.
Encima había una sola hoja suelta con un boceto mío. Lo reconocí al instante. Era Nicolás, de espaldas, acomodando macetas bajo la luz del vidrio roto. Levanté la vista, avergonzado. Yo, no pensé que la vieras. La vi. Esperé algún comentario irónico, no llegó. Solo me observó con una paciencia tan firme que terminé siendo yo el que bajó la guardia primero. Perdón si te incomodó. Nicolás negó con la cabeza. No me incomodó. Silencio. Luego añadió. Pero tú sí estás incómodo. Me reí, sin ganas. Vaya novedad. ¿Es por mí? Era una pregunta limpia. Sin reclamo. Sin ego. Y justamente por eso me dejó sin escapatoria. Suspiré. Sí. No se movió. Yo seguí, porque ya no tenía sentido esconderme detrás de respuestas pequeñas. Me gustas mucho y eso me da miedo porque todavía estoy arreglando partes de mí que apenas entiendo. No quiero usarte para curarme ni lastimarte por no saber bien qué hacer con esto. Nicolás escuchó sin interrumpir. Su mirada nunca se apartó de mi cara. Cuando terminé, hubo un silencio largo. No incómodo, solo serio. Entonces dijo algo que sigo recordando palabra por palabra. Elías, sanar contigo y usarme no son la misma cosa. Que estés roto no te vuelve manipulador, que tengas miedo no te vuelve mentiroso y que te guste yo, no me obliga a apresurarte. Sentí un nudo caliente en la garganta. Nicolás dio medio paso hacia mí. Solo medio. A mí también me gustas. Mi corazón hizo algo estúpido, enorme, juvenil. Él siguió. Pero no quiero que me elijas por comparación. No quiero ser mejor que el otro, quiero ser correcto para ti y si eso tarda, espero. Ese fue el momento exacto. No el de enamorarme. Eso ya venía ocurriendo. El de caer. Completo. Sin remedio. Porque hay cosas que un corazón reconoce antes que la razón. La diferencia entre un hombre que quiere ganar y uno que quiere quedarse. Yo extendí la mano. No para abrazarlo. No todavía. Solo la extendí. Nicolás la miró un instante y luego entrelazó sus dedos con los míos. No apretó. No jaló. Solo sostuvo. Ese fue nuestro primer contacto elegido. No una marca, no un beso desesperado, no una escena incendiaria. Una mano diciendo, aquí, sin prisa. Y nunca, en toda mi vida, me había parecido un gesto tan íntimo. La paz duró exactamente 9 días. Lo sé porque llegué a contarlos después. 9 días de desayunos tranquilos, trabajo compartido en el invernadero y una felicidad tan nueva que me daba miedo nombrarla. En esos 9 días Nicolás empezó a enseñarme pequeñas cosas suyas. Que le gustaba café sin azúcar porque el humo del incendio le había cambiado el gusto, que odiaba los cohetes porque le dejaban los músculos tensos toda la noche, que sabía tocar guitarra pero casi nunca lo hacía frente a gente, que mi abuela le había enseñado a injertar rosales el verano en que murió su padre. Que de niño tartamudeaba un poco y después del accidente prefirió callar antes que pelear con una voz que ya no reconocía como propia. Yo, a cambio, le enseñé otras mías. Mis dibujos malos de adolescencia, la receta de sopa de lentejas que me salía mejor cuando estaba triste, los nombres que les ponía a las plantas en secreto cuando nadie me veía, la costumbre ridícula de contar mis pasos cuando estaba nervioso. Y en medio de ese intercambio doméstico y silencioso, algo empezó a crecer con una firmeza preciosa. No pasión de incendio. No obsesión. Raíz. Justo entonces apareció León en San Sereno. No avisó. No pidió permiso. No llamó antes. Simplemente llegó una tarde en una camioneta negra demasiado lujosa para las calles de tierra del pueblo. Con lentes oscuros, camisa impecable y la arrogancia intacta de los hombres que creen que todos los lugares les pertenecen si traen el apellido correcto. Yo estaba afuera del invernadero, regando las anémonas azules. Nicolás estaba dentro, arreglando una ventana alta. Escuché primero el motor. Luego el portazo. Luego esa voz. Vaya, con que aquí te escondiste. Mi cuerpo se puso rígido. No por amor. Por memoria. Volteé. Ahí estaba. León Arce. Tan hermoso como siempre, tan ajeno como nunca. Me observó de arriba abajo con una mezcla desagradable de alivio, posesión y juicio. Te ves distinto, dijo. Tú te ves igual, respondí. Eso lo desconcertó un poco. Creo que esperaba un temblor, una herida abierta, alguna prueba de que seguía teniendo poder suficiente para sacudirme el día. Ya no. No igual. Necesitamos hablar. No. Elías. No. Se quitó los lentes, fastidiado. Al menos dame 5 minutos. No me debes 5 minutos. Me debes una vida que no te voy a cobrar porque ya no la quiero.
Por primera vez su expresión se endureció de verdad. Sigues exagerando. Me reí. No pude evitarlo. Claro. Porque anunciar tu compromiso con otro frente a mí y después escribirme como si hubieras cambiado una reservación fue seguramente un malentendido menor. León dio un paso hacia mí. El olor alfa en él cambió. Subió de temperatura. Viejo reflejo de dominio. Antes de que llegara más cerca, una sombra alta se movió detrás del vidrio y segundos después Nicolás salió del invernadero. No dijo nada. Solo se colocó a mi lado. No enfrente de mí. No como si yo necesitara dueño o escudo. A mi lado. León lo miró de pies a cabeza. ¿Y este quién es? Nicolás sostuvo la mirada sin tensión aparente. Nicolás. Eso fue todo. León soltó una risa breve, irritante. ¿Tu nuevo hobby es coleccionar salvadores silenciosos? El insulto iba dirigido a los dos. Yo sentí el golpe. Nicolás no reaccionó como esperaba. No gruñó. No se lanzó, no intentó competir. Solo inclinó un poco la cabeza y dijo: si viniste a hablar con él, habla bien. Si no, te vas. La calma puede humillar más que la violencia cuando uno está acostumbrado a provocar para ganar. León me señaló con la barbilla. Elías, no sabes la cantidad de problemas en la que te estás metiendo por hacer berrinche. Mi compromiso con Iker ya no va. Las cosas cambiaron. Te vine a buscar porque lo que había entre nosotros sí importó. Yo lo miré fijo. Importó solo hasta que estorbó. León apretó la mandíbula. Eso no es justo. ¿Justo? Tú y yo ya no usamos esa palabra en la misma conversación. Quiso acercarse otra vez. Nicolás habló, un poco más bajo esta vez. No, solo eso. Pero bastó. Algo en León entendió que ese alfa no estaba jugando al código social de la ciudad. No estaba midiendo reputaciones. Estaba marcando un límite real. León me observó unos segundos más, buscando quizá restos del hombre que solía girar hacia él aunque me estuviera destruyendo. No lo encontró. Antes de irse, dijo lo único que todavía creía que podía herirme. No sé qué te vendió este pueblo, Elías, pero no confundas calma con amor. Los hombres así solo saben esconderse en su silencio. Yo iba a responder. Nicolás se me adelantó. No levantó la voz. Pero en ella había una firmeza que hizo que hasta el aire pareciera acomodarse. Y los hombres como tú confunden hablar bonito con tener corazón. León se quedó inmóvil un segundo. Luego se fue. La camioneta arrancó levantando polvo. Yo me quedé ahí, con la regadera en la mano, temblando no de miedo sino del esfuerzo enorme de no volver a ser quien fui cuando ese hombre estaba cerca. Nicolás no me tocó de inmediato. Esperó. Cuando al fin pude respirar bien, dejé la regadera en el piso y me doblé un poco hacia adelante, con las manos sobre las rodillas. Lo odio. Susurré. Nicolás dijo. Sí, nada más. No, ya pasó, no, tranquilo, no vale la pena. Solo validó. Y eso me sostuvo otra vez. Lo miré. ¿Te molestó lo que dijo? Una sombra brevísima cruzó por sus ojos. No me importa lo que piense de mí. Hizo una pausa. Me importa que viniera a desordenarte. Fue la primera vez que deseé besarlo con rabia y ternura al mismo tiempo. No lo hice. Todavía. Porque había algo que arreglar antes. Conmigo. León no se fue del pueblo ese mismo día. Se quedó en la posada de la plaza. Eso bastó para que media gente se enterara de que el Omega Nuevo tenía pasado citadino, exproblemático y un alfa local mirándolo como si el aire a su alrededor ya importara demasiado. Yo quise desaparecer. Pero San Sereno tenía otro ritmo. La gente no se metió de frente, solo observó y, para mi sorpresa, varios eligieron cuidar sin decir que estaban cuidando. Doña Mireya me mandó pan de más. El señor Julián, de la ferretería, me regaló 2 cerraduras nuevas por si acaso una vecina me dejó flores de árnica en la entrada para el susto. La comunidad me estaba diciendo algo sin hacerlo discurso. No estás solo. Esa noche, sin embargo, fue dura. Soñé con la fiesta, con el aplauso, con la voz de León, con la vergüenza dándome vueltas por dentro como un animal enfermo. Desperté alterado. Salí al porche. Y ahí estaba Nicolás, sentado en el escalón más bajo, como si hubiera sabido que tarde o temprano yo iba a necesitar un lugar donde caer sin hacer ruido. No pregunté desde cuándo estaba. Él no explicó. Me senté a su lado. Pasaron varios minutos antes de que yo hablara. Tengo miedo de que una parte de mí todavía reaccione a él solo porque me enseñó a hacerlo por años. Nicolás miró hacia el campo oscuro. Eso no es amor. Lo sé. Entonces no te juzgues por tardar en desaprender. Yo cerré los ojos. Contigo todo suena más fácil.
No es fácil, dijo. Solo no tienes que hacerlo solo. Y ahí, por fin, lo besé. No como quien se lanza al vacío, como quien llega a una orilla después de nadar demasiado. Fue un beso lento, tembloroso al principio, con toda la delicadeza de dos personas que han sufrido distinto pero entienden el idioma del cuidado. Nicolás me tocó la mejilla con una mano y yo sentí el peso exacto de ese gesto. No me estaba tomando. Me estaba sosteniendo para que yo decidiera si quería seguir. Seguí. Cuando nos separamos, apoyó su frente en la mía. Si mañana te arrepientes, murmuró, seguimos siendo nosotros. No me reí. Casi lloré. Porque esa frase, en boca de otro hombre, habría sonado a estrategia, en él sonaba a verdad. No me voy a arrepentir, le dije. Y fue la primera vez, después de mucho tiempo, que decir algo sobre el amor no me dio miedo. Pensé que el siguiente golpe vendría de León directamente. Me equivoqué. Vino a través de una carta legal. 2 días después recibí un aviso. La empresa asociada a la familia Arce quería comprar los terrenos aledaños a la casa de mi abuela, incluyendo parte del viejo invernadero y los campos bajos. Alegaban interés de desarrollo ecológico. Una mentira elegante para construir cabañas de lujo y vender naturaleza en paquetes de fin de semana. Mi abuela había rechazado esa oferta varias veces. Yo encontré después las cartas guardadas en una caja. León no había venido por mí. No solo por mí. También había venido por la tierra. Y esa revelación me limpió el último resto de nostalgia que pudiera quedarme. No era el hombre que me rompió regresando por amor. Era el mismo hombre regresando por utilidad. Esa tarde llevé los papeles al invernadero. Nicolás los leyó despacio. Su mandíbula se tensó. No van a tocar esto. Quieren usar mi firma pendiente del testamento. Dicen que la casa tiene deudas fiscales atrasadas. Las revisamos. Pasamos horas entre documentos, recibos viejos y notas de mi abuela. Descubrimos entonces algo que me movió hasta la raíz. El invernadero no era solo un terreno viejo. Mi abuela lo había registrado como espacio comunitario de cultivo terapéutico para omegas en recuperación, viudos, cachorros huérfanos y personas desplazadas por incendios del valle. No era un negocio, era refugio. Por eso Nicolás lo había cuidado. Por eso seguían llegando, de vez en cuando, personas tristes. Y por eso León quería destruirlo, porque para su familia la tierra solo valía si producía dinero. Sentí furia. No la de antes, que era puro dolor sin dirección. Esta era limpia, útil. No se lo voy a vender. Nicolás me miró. Entonces peleamos. No pelea. No haz lo que puedas. Peleamos. Aquel nosotros me entró al cuerpo como una lámpara. La pelea no fue física. Fue peor. Reuniones, papeles, testigos, rumores, viejos funcionarios queriendo convencerme de que aceptar dinero era lo más práctico. León empezó a moverse con el encanto de siempre. Sonreía en la plaza. Saludaba a la gente. Hacía donativos. Fingía interés genuino en la comunidad. Y más de una vez intentó hablar conmigo a solas. No se lo permití. Una noche me esperó afuera de la notaría. Yo venía cansado, con la cabeza llena de números, cláusulas y coraje. Solo escucha, me dijo. No, por favor. No. Se pasó una mano por el pelo con frustración. ¿Tampoco valió lo que vivimos? Lo miré mucho tiempo antes de responder. Valió tanto que casi me pierdo entero creyendo que si aguantaba un poco más ibas a escogerme. Eso fue lo que valió, así que no me vengas a hablar de valor ahora. León tragó saliva. Por primera vez se le cayó la máscara del todo. Te quise. A tu manera. Sí, ese fue el problema. Me dio un paso de ventaja antes de decir, casi en un susurro. Nunca te marqué porque sabía que si lo hacía, ya no podría dejarte ir. Volteé despacio. Y por fin entendí. León no había sido cobarde por falta de sentimiento, había sido egoísta precisamente porque sí sentía algo. Y eligió proteger su futuro, su apellido y su ambición antes que a mí. Eso no lo hacía menos trágico. Lo hacía menos perdonable. Gracias por confirmarme. Le dije, que lo mejor que hiciste por mí fue no elegirme. Me fui. Y no volví a voltear. La audiencia final sobre la tierra se programó durante la Feria de la Luna Nueva. Una celebración vieja de San Sereno donde el pueblo entero colgaba faroles blancos entre los árboles y los campos se llenaban de puestos, música, pan de anís y velas flotando en recipientes de barro. Mi abuela amaba esa fiesta. Yo la recordaba vagamente de niño. Ese año, sin embargo, todo se sentía distinto. Como si el pueblo mismo supiera que algo importante estaba por definirse. La feria empezó al atardecer.
Los faroles encendidos parecían pequeñas lunas atrapadas entre ramas. Yo llevaba una guayabera color crema y un nudo en el estómago que no me soltaba desde la mañana. Nicolás estaba conmigo. No pegado, no reclamándome. Solo presente de esa forma suya que ya se había vuelto una especie de respiración adicional en mi vida. Antes de entrar a la explanada me detuvo suavemente por la muñeca. ¿Quieres que entre contigo o prefieres esperarme afuera del salón cuando empiece la audiencia? Lo miré. Contigo. Asintió. Eso bastó. Dentro del salón comunal, el juez agrario, la notaria y varios miembros del pueblo escucharon ambas partes. León habló bonito, como siempre, de desarrollo responsable, de inversión, de progreso, de oportunidades. Yo hablé claro, del testamento de mi abuela, del registro comunitario, del uso real del invernadero, de la intención fraudulenta de comprar a precio menor aprovechando un duelo y una transición legal. Luego habló doña Mireya, después el señor Julián, luego una madre Omega que años atrás había usado el invernadero durante una depresión posparto, luego un joven bombero al que Nicolás había ayudado a volver a trabajar la tierra después de perder a su pareja en un accidente. Testigo tras testigo, historia tras historia. Y entendí algo precioso. Mi abuela no había dejado solo una propiedad. Había dejado una red, una memoria viva. Cuando el juez dio el fallo, la sala entera quedó en silencio. La compra quedaba anulada, el espacio se ratificaba como bien comunitario protegido y yo, como heredero directo, quedaba oficialmente como custodio legal del proyecto. Ganamos. No sentí euforia primero. Sentí alivio. Uno tan profundo que me dobló un poco la espalda. Volteé hacia Nicolás. Él no sonrió grande. Nunca sonreía grande. Pero en sus ojos había algo tan cálido que yo habría jurado que todo el pueblo se había quedado sin ruido justo para dejarme escuchar eso. León se acercó cuando la gente empezaba a salir. Ya no traía arrogancia, ni siquiera orgullo, solo cansancio. Supongo que esto es el final, dijo. Lo pensé un segundo. No, el final fue en aquella fiesta. Esto es lo que vino después, cuando por fin decidí dejar de vivir en él. León bajó la mirada. Asintió. No pidió perdón otra vez. Tal vez porque ya entendía que el perdón no siempre se concede y no siempre hace falta para seguir. Se fue. Esta vez de verdad. Yo salí del salón con el pecho ligero y las manos temblando un poco. Afuera, la feria seguía viva. Había música suave, niños corriendo, parejas prendiendo velas y ese olor a canela, cera y noche fresca que solo tienen las fiestas que no necesitan impresionar a nadie. Nicolás me llevó hacia la parte más tranquila del campo, donde empezaban los lavandales. Ahí el ruido bajaba. Las luces se veían de lejos. La luna nueva no se veía nada, pero se sentía. «Ganaste», dijo. Yo solté una risa breve. «Ganamos». Lo miré. Él me sostuvo la mirada con esa quietud que ya me conocía demasiado bien. Y entonces, sin planearlo, sin ensayarlo, sin miedo, dije: «Mi corazón roto te eligió a ti». Nicolás no habló de inmediato. La brisa movió la lavanda alrededor de nosotros. Finalmente preguntó, muy despacio: ¿Tu corazón roto? Negué con la cabeza. No, mi corazón roto estaba cuando llegué, ahora solo es mío y te eligió a ti. Algo se quebró en su expresión. No feo, hermoso, como si una puerta interna que llevaba años cerrada acabara de abrir apenas lo suficiente para dejar entrar luz. Me tomó la cara entre las manos. Sus pulgares se quedaron quietos cerca de mis pómulos, como pidiendo la última confirmación sin pedirla. Elías. Su voz se raspó. Si dices eso, yo ya no sé quererte a medias. Yo sonreí. Qué bueno. Yo tampoco. Y me besó. Ahora sí, como un hombre que llevaba demasiado tiempo conteniéndose con dignidad. No con hambre desesperada, con devoción. Debajo de la luna invisible, entre lavanda y luces lejanas, el alfa silencioso me besó como si mi boca no fuera premio ni conquista, sino casa. Y entendí, por fin, que el amor no siempre entra haciendo ruido. A veces llega quedito. Te deja café en el porche, te respeta a una puerta cerrada, te cuida la fiebre sin pedir nada, te acompaña a pelear por lo que amas y cuando por fin te toca, lo hace como si supiera perfectamente cuánto costó que volvieras a confiar. No nos marcamos esa noche, ni la siguiente, ni la semana después. Y eso también fue parte de la historia. En el mundo donde crecimos, mucha gente hablaba del vínculo como si fuera el final obligatorio de cualquier amor grande. Como si amar de verdad tuviera que demostrarse con colmillos, posesión y una eternidad sellada en la piel.
Yo ya no creía en los absolutos. Nicolás tampoco. Nos elegimos despacio. Con mañanas, con trabajo, con conversaciones que a veces dolían, con silencios que ya no asustaban, con un deseo que aprendió a no correr delante de la confianza. Hubo días difíciles. Una vez, un olor en la plaza me detonó un recuerdo y terminé encerrado en la bodega del invernadero, respirando mal, con la vista hecha nudo. Nicolás no me sacó a la fuerza. Se sentó del otro lado de la puerta y me habló de cosas pequeñas hasta que pude abrir. Otra vez él tuvo una crisis por el sonido de unos cohetes patronales y fui yo quien le cubrió los oídos. Apagó luces y esperó a que el temblor de sus manos bajara. Eso también era amor. No la ausencia de heridas. La decisión de no usar las del otro como terreno de poder. Pasaron los meses. El invernadero volvió a llenarse. Llegaron más personas. Una omega joven recién salida de una relación violenta aprendió a cultivar romero con nosotros. Un alfa viudo encontró en las mesas de siembra una manera menos brutal de atravesar su duelo. Dos cachorros huérfanos del valle pintaron macetas con figuras horribles y preciosas al mismo tiempo. San Sereno dejó de ser el lugar donde me escondí. Se convirtió en el lugar donde empecé. Y Nicolás. Nicolás se volvió mi vida de una forma tan natural que a veces todavía me sorprende. No hizo promesas exageradas. No me juró lunas. No me vendió futuro. Construyó conmigo. Clavo por clavo. Cristal por cristal, respiración por respiración. Hasta que un año después de mi llegada, una tarde de noviembre, mientras acomodábamos plantas nuevas para el invierno, me llamó con un gesto desde el centro del invernadero. Fui. Sobre la mesa había una maceta de barro pintada a mano. En ella crecían anémonas azules. Las flores que mi abuela sembraba cuando llegaba a alguien triste. Había una pequeña placa de madera clavada al frente. Decía, para que nunca olvides que aquí volviste a vivir. Levanté la vista. Nicolás estaba nervioso. Yo lo noté en cómo respiró antes de hablar. Quiero, empezó, y luego tuvo que intentarlo otra vez. Quiero marcarte, pero solo si también quieres hacer de esto un hogar para siempre. No por miedo, no por costumbre, no para salvarte de nada, porque te amo y porque contigo el silencio dejó de dolerme. Sentí que el mundo entero se quedaba quieto. No por sorpresa, en el fondo yo sabía que este momento iba a llegar. Pero saber no te prepara para la belleza de escucharlo. Me acerqué. Puse una mano en la base de su cuello, justo donde la cicatriz se perdía bajo la piel. Yo también quiero, le dije. No que me salves, no que me completes, eso ya lo hice yo. Quiero compartir contigo la parte de mí que aprendió a quedarse. Nicolás cerró los ojos apenas un segundo. Cuando los abrió, brillaban distinto. Lo besé primero. Luego incliné la cabeza. Le ofrecí mi cuello. Y cuando sus colmillos me tocaron, lo hicieron igual que todo lo suyo. Sin violencia, sin espectáculo, sin apropiarse de nada que yo no hubiera puesto voluntariamente en sus manos. Dolió. Claro que dolió. Pero no como dolía antes el abandono. Dolió como cuando una herida vieja termina de cerrar y la piel nueva todavía no sabe que ya está a salvo. Lloré un poco. Él también. Y no me avergüenza decirlo. Porque hay marcas que no nacen de la posesión. Nacen del consentimiento. De la elección. De la verdad. La mía con Nicolás no fue una jaula. Fue una puerta abierta donde los dos decidimos vivir. Dicen que uno siempre recuerda a su primer gran amor. Es mentira a medias. Lo que uno recuerda es a la primera persona que tuvo el poder de definir lo que creías merecer. Leo me enseñó, sin querer, el tipo de amor que debía dejar de confundir con destino. Nicolás me enseñó el otro. El que no presume, el que no amenaza con irse para que lo persigas, el que no te vuelve pequeño para sentirse grande, el que no te besa solo cuando le conviene, el que sabe esperar, el que sabe escuchar, el que se queda incluso cuando no hay aplausos. Mi corazón roto no eligió al alfa silencioso porque yo necesitara un hombre menos complicado. Lo eligió porque, por primera vez, alguien me ofreció un amor donde no tenía que traicionarme para ser amado. Y eso cambia todo. Ahora, cuando abro las ventanas del invernadero al amanecer, el aire entra frío y limpio, cargado de lavanda, tierra mojada y café. Nicolás suele estar ya despierto, revisando maderas, acomodando herramientas o simplemente observando la luz caer sobre las mesas de cultivo como si hasta eso mereciera atención. A veces me mira, yo lo miro de vuelta y no hace falta hablar. Porque no todo silencio se parece al abandono. Algunos silencios se parecen a llegar. Y yo, que una vez salí de una ciudad oliendo a despedida, hoy despierto en una casa donde mi nombre no pesa. Mi cuerpo no pide permiso para existir y mi corazón ya no late como si estuviera huyendo.
Late como si por fin hubiera entendido que el amor verdadero no siempre llega siendo el más brillante. A veces llega siendo el más tranquilo. A veces no te encuentra en una fiesta. Te encuentra en ruinas. Con las manos temblando, la dignidad parchada, el miedo todavía vivo. Y en vez de pedirte que seas menos difícil para poder quererte, se sienta afuera de tu puerta, te déjate caliente, te habla bajito y espera a que vuelvas. Mi nombre es Elías Navarro. Soy Omega. Sobreviví al tipo de amor que parecía deslumbrante por fuera y vacío por dentro. Y cuando mi corazón estaba hecho pedazos, no lo rescató un alfa ruidoso, fuerte o perfecto. Lo eligió un hombre de voz áspera, manos cuidadosas y silencios honestos. Un alfa que nunca me pidió que me encogiera para caber en su vida. Un alfa que me quiso completo. Y si me preguntas hoy qué fue lo que realmente me curó, no te diría que fue el tiempo, ni la distancia, ni la tierra. Te diría la verdad. Me curó que, después de tanto ruido, alguien me amara sin hacerme sentir que tenía que ganármelo. Me curó el alfa silencioso. Y yo también lo elegí a él.